Entonces, buenos días. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 105. En la clase anterior nosotros trabajamos la práctica 3.1, que tenía que ver con medida de tendencia central. Entonces, ahora vamos a trabajar la práctica 3.2, que tiene que ver con medidas de posición. Profesor, está mal. Ok. Entonces, aquí está la práctica 3.2, que es medida de posición. Santo. Yo voy a explicar cómo se realiza, pero resulta que son números diferentes a lo que usted va a hacer. Porque me interesa que usted se aprenda eso, porque ese es su parcial. Vamos a ver. Entonces, vamos a explicar. Aquí está. Entonces, tenemos aquí lo que son las medidas de posición. Pueden apreciar lo que estoy presentando, ¿verdad? En esta práctica, aquí me dan 10 numeritos. 10 numeritos me dan. 10 datos. Y lo primero que se hace es uno asegurarse de que esos datos están ordenados de menor a mayor. Usted tiene que ver el 17, después del 17 sigue el 20, el 22, el 25, el 29, 30, 33, 35, 36, 41. Están bien ordenados. Después que están bien ordenados, entonces ya yo puedo buscar la medida de posición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular medida para datos no agrupados. Vamos a calcular medida para datos no agrupados. Ahí está, para datos no agrupados. La primera medida se llama decil. Decil. ¿Qué significa un decil? Dividir un conjunto de datos en 10 partes iguales. Decil es dividir entre 10. Decil entre 10. Los deciles solo se buscan del 1 al 9. Un decil son 10 partes, pero la última nunca se busca. Se busca solo del 1 al 9. Eso quiere decir que nadie le puede decir a usted, búscame el decil 12 o el decil 21, decil 15, decil 13. Los deciles solo se buscan del 1 al 9. Eso se entiende, ¿verdad? Digamos que yo quiero buscar el decil 8. Yo quiero buscar el decil 8. La fórmula de buscar los deciles para datos no agrupados es esta. Esa es la fórmula. Para buscar la posición del decil para datos no agrupados. Entonces, la fórmula dice posición del decil K es igual a K por N más 1 entre 10. Entre 10 porque es un decil. Ejemplo, si yo voy a desarrollar esa fórmula para buscar la posición de ese decil, yo diría, ¿qué decil estoy buscando?
Yo estoy buscando el decil 8. Decil 8 estoy buscando. Entonces, ¿cuánto vale la K? La K vale 8. Porque estoy buscando el decil 8. La N, ¿cuánto vale la N? La N es el tamaño de muestra y son 10 datos. 10 datos. Entonces, la N vale 10. Más 1 es de la fórmula y entre 10 porque es un decil. Entonces, ya yo puedo calcular ese decil. 8 multiplicado por 10 más 1. 10 más 1 son 11. Y multiplicado por 8 me da 88. 88 me da. Entre 10, porque es un decil. 88 entre 10 me da 8.8. Ese 8.8 es la posición del decil. Posición del decil. Si yo reviso y digo, bueno, ¿qué numerito de esos está en la posición número 8? En la posición número 8, yo encuentro el 35. Posición 8, 35. Entonces yo escribo 35 más. Lo otro que yo busco, ¿cuánto hay de diferencia entre el 35 y el número que le sigue? ¿Cuánto hay de diferencia? 1. 1 de diferencia. Y ese 1 se multiplica siempre por lo que sobra, por el decimal. El decimal dice ahí 0.8. Si en su calculadora usted le da 0.8 multiplicado por 1 o 1 multiplicado por 0.8, le va a dar 0.8. Y ya por último lo que hace es sumar esos dos números. 35 más 0.8 da 35.8. Ahí se terminó. Ese es el resultado final. Pregunta si tiene alguna. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Vamos a buscar ahora el decil 4. Vamos a buscar ahora el decil 4. Decil 4. ¿Cuánto vale K? 4. K vale 4. 4. 4. Entonces ponemos el 4. Multiplicado por 10 más 1. ¿Cuánto da 4 por 10 más 1? 44. 44. 44. Y 44 entre 10, ¿cuánto da? 4.4. 4.4. ¿Qué numerito de esos está en la posición número 4? El 25. El 25. El 25 está en la posición 4. ¿Y cuánto hay de diferencia con el número que sigue? 4. 4. Entonces, para que estemos claros, de diferencia con el que sigue, hay 4, ¿verdad? De diferencia. Y el decimal es 0.4. Entonces, 4 por 0.4, ¿cuánto da? ¿4 por 0.4? 1.6 me da. 1.6. Y si al 25 le sumamos 1.6, 26.6. entonces ahí se terminó. ¿Entendida esa parte? ¿O hay alguna duda? Entendida. Ese es su segundo parcial. Parte de su segundo parcial.
Entonces, Estamos bien. esos son los deciles. Esos son los deciles. Ahora vamos a ver los cuartiles. Ahora el cuartil. Los cuartiles es la misma cosa. Esto mismo que está aquí. Pero el cuartil ahora divide entre 4. Cuartil es dividir unos datos, un conjunto de datos en 4 partes. Si se fijan, la fórmula es la misma. K por n más 1, pero ahora entre 4, no entre 10. Entre 10 es para los deciles y entre 4 para los cuartiles. Entonces, si voy a buscar el cuartil número 1, ¿cuánto vale K? K vale 1. 1. K vale 1. Si yo digo 1 por 10 más 1, ¿cuánto es? 11. 11. 11. Y 11 entre 4, ¿a cómo le da? 2.75. 2.75. 2.75. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién se encuentra en la posición número 2? Aquí arriba. El 20. El 20 está en la posición número 2. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que sigue? 2. 2. Entonces, el número es 20 y hay 2 de diferencia. Simplemente bajamos aquí. Decimos que el número 2 es el 20. Y entonces hay 2 de diferencia. Y ese 2 de diferencia que hay, 2 de diferencia, se multiplica por el decimal. 0.75. ¿Cuánto da eso? 2 por 0.75. 1.5. 1.5. Y si a 20 le sumo 1.5, 21.5. 21.5. entonces ya ahí se terminó. Eso creo que se entiende más fácil, ¿verdad? Sí. Aquí dice que busque el cuartil 2. Cuartil 2. El cuartil 2, la K vale 2, ¿verdad? 2. Ujú. Entonces, 2 por 10 más 1, eso da 22. Entre 4 da 5.5. ¿Quién está en la posición número 5? El 29. El 29. ¿Y cuánto tiene de diferencia con el que sigue? 1. 1. Entonces, el número del cuartil 2 es 29 y el Maestro. 1 se multiplica por el decimal. Dígame. 2 por 10 más 1 da 21, no 22. ¿Cómo va a ser? Primero se suma y después se multiplica. Porque eso está en paréntesis. Primero se resuelve paréntesis. 10 más 1 es 11. Y luego que lo tiene, entonces lo multiplica por 2. Está bien. Disculpe. Ok. Entonces, el 1 lo multiplico por 0.5, que me da 0.5. Cuando lo sumo con el 29, ya ahí termino. La otra medida se llama percentil. Percentil. Y vamos a buscar el percentil 67. ¿Cuánto vale K? 67. 37. 67. Pero es un percentil. Ahora los percentiles dividen entre 100. No entre 4, ahora entre 100. Entonces se dice 67 por 10 más 1. 10 más 1 es 11. Por 67, ¿cuánto da? 637. 600. 337 me da a mí. 737. Sí. Ok. 737 entre 100
Me imagino que da 7.37. 7.37. ¿Quién está en la posición número 7? De los numeritos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 33. 33. Un 33. ¿Y cuánto hay de diferencia con el que sigue? 2. 2. 3. 12. 2. Entonces nos vamos aquí al percentil 67. Me dijeron que el 30 es 33. Y hay 2 de diferencia. Entonces el 2 de diferencia se multiplica por el decimal, punto 37. ¿Cuánto da? 0.74. 0.74. Y si al 33 le sumamos eso, 0.74, da lo mismo. 33.74. Y ahí se acabó. ¿Entendido? Percentil 60. 60 por 10 más 1 son 660. Entre 100 da 6.6. ¿Quién está en la posición número 6? Aquí dice que el 30. ¿Y cuánto hay de diferencia? 3. 3. Entonces se pone el 30 y el 3 de diferencia se multiplica por el decimal, que es 0.6. 3 por 0.6 a mí me da 1.8. 3 por 0.6, 1.8. Más 30, 31.8. Entonces ya eso yo creo que se entendió bien. El 88 es lo mismo. 88 por 11. 968 entre 100, 9.68. El 9, posición número 9, encuentra un 36. En la 9, un 36. Y de diferencia hay 5 con el 41. 5 de diferencia. Entonces se pone el 36 más y el 5 de diferencia se multiplica por el decimal, que es 0.68. Eso a mí me da 3.4 más los 36 da 39.4. Esas son medidas de posición para datos no agrupados. Y para datos agrupados tenemos una tabla de frecuencia aquí. Esa tabla de frecuencia me dan las 2 primeras columnas. Me dan las 2 primeras columnas, que la voy a poner de gris. Ahí están las 2 primeras columnas. Con esas 2 columnas, yo debo buscar FA menos. Y recuerden que FA menos es acumular de arriba hacia abajo. Si a la alcancía le echo 6, solo tiene 6. Si le agrego 1, tiene 7. Si le agrego 2, tiene 9. Le agrego 9, tiene 18 y así continúo. Después que usted tiene esa FA menos, ahí usted busca la medida de posición. Digamos que ahora para datos agrupados ya la fórmula cambia. No es K por N más 1. El más 1 desaparece. Ahora es K por N. K por N entre 10 para el decil. Si voy a buscar el decil 4, ¿cuánto vale la K? La K vale 4. 4 por N, ¿cuánto vale la N? La N vale 50 datos. Mírenlo ahí, 50. Dice la tabla. 4 por 50 entre 10, porque es un decil. 4 por 50, ¿cuánto da? 200. 200. 200 da. 4 por 50 da 200. Entre 10, a mí me da 20. ¿Cierto? Sí. Esa es la posición. 20. Esa es la posición 20. Ahora yo voy con ese 20 aquí y busco en FA menos, donde dice FA menos, ¿qué número le sigue al 20?
Después del 20, ¿cuál numerito va? El 6, el 7, el 18. 9. ¿Cuál? El 26. 26. El 26. El 26 es el número que le sigue al 20. 26. Entonces, en esa línea, yo busco lo que le llaman límite inferior. LI. ¿Cuánto es el límite inferior? 85, maestro. El 85. primer número, 85. Límite inferior, 85. ¿Cuánto es FI? 8. 8. 8. 8. El FA menos anterior. Anterior al 26, ¿qué hay? Un 18. 18. ¿Y de cuánto en cuánto es el intervalo? ¿De cuánto en cuánto suben esos números? 85 menos 80. 5. De 5 en 5. De 5 en 5. Muy bien. De 5 en 5. Entonces ya con esos datos y la posición me dio 20, ¿verdad? Ya con esos 5 datos, si lo sabe buscar, ya usted resuelve. Entonces vamos aquí abajo y decimos, decirles igual al límite inferior. Aquí va la posición, esta es la fórmula. Aquí va FA menos anterior. Aquí va FI. Y aquí va intervalo de clase. Esa es la fórmula. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto es? 85. 85. La posición, ¿cuánto dio? 20. 20. 20, mírelo ahí arriba. El FA menos anterior, ¿cuánto es? 18. 18. 18. La frecuencia, 8. 8. Y el intervalo es 5. 5. Entonces, ¿qué se hace? El 85, que es el límite, se pasa igual. Siempre se pasa igual. Y se resuelve esta parte. Dice 85 más esta parte. A 20 le resto 18. Eso me da 2. ¿Cierto? Sí. Ese 2 lo multiplico por 5 y me da 10. Y ahora lo 10. divido entre 8. ¿Cuánto da? 1.25. 1.25. Entonces, si a 85 le sumamos 1.25, da 86.25. Y ahí se acabó. ¿Entendido? Sí. Cuartil 3. Cuartil es lo mismo, pero entre 4. Lo mismo, pero entre 4. Cuartil 3, la K vale 3. 3 por 50 datos son 375, ¿verdad? No. 3 por 50 son 150. Entre 4, ¿cuánto da? 37.5. 37.5. Muy bien. ¿Qué número le sigue al 37 aquí? 38. 38. 38. 38. Límite inferior. 90. 90. FI. 12. 12. FA menos anterior. 26. El 26. límite 5. Y el intervalo 5, ¿verdad? Entonces, con esos datos, míralo aquí. 90, que es el límite, más la posición que dio 37,5, menos el anterior que dio 26, entre 12 que dio la frecuencia, por 5 que es el intervalo, el 90 se pasa igual. A 37,5 le restamos 26.
Creo que quedan 11,5. 11,5 por 5 y luego entre 12. A mí me da 479. $90 más 479, 9479. Por último, percentil 63. Yo digo 63 por 50, 3150 entre 100, 31,5. Entonces, ¿qué número le sigue al 31,5? El mismo 38. Límite inferior, 90. FI, 12. FA menos, 26. Y el límite 5. Entonces digo 31,5 menos 26. Creo que me da 5,5 por 5. Y luego entre 12 me da 2.29. Más los 90. Ahí terminé. ¿Lograron entender algo de eso? Sí, maestro. Sí, todo. Sí, Entonces, maestro. Hasta ahora vamos bien. en el grupo de Telegram acabo de enviar la práctica 3.2 y esa práctica es la misma cosa pero con números diferentes para ver si aprendieron. Intenten hacerla y para que entonces la semana que viene ya avancemos a otra parte. Ya terminamos la unidad 3. Si ustedes quieren, podemos iniciar la 4, porque es temprano para aprovechar el tiempo. Sí. Ok. Entonces vamos a cerrar y vamos a entrar de nuevo.